Sucede también con el reino de los cielos, como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. En el verso 44 ya nos habla sobre que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno que lo vuelve a enterrar ahí mismo, pero que al final se va alegre porque tiene como objetivo vender todo para comprar ese terreno y lógicamente adquirir el tesoro que está en ese terreno. Lo que está tratando de decir acá es que el Señor nos ve valiosos a nosotros. Veámoslo de esta manera, digamos, solo quien puede percibir y quien conoce, digamos, sobre el oro, lo ve valioso. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta el oro, digamos. Yo entiendo, es oro, vale, pero no me llama la atención, digamos, ponerme un anillo de oro, ponerme una cadena de oro. Y si yo pudiera, pues no compraría oro, digamos. Tal vez un anillo por alguna razón, pero otra cosa no me pondría, digamos. He entendido, a veces digo yo, un anillo está bien, pero no tan bien, porque no me lo voy a poner porque me lo voy a poner, pero no porque yo quiera. Ese es el punto. Hablo esto porque lógicamente para mí mis tesoros son otras cosas. Entonces estoy tratando de usar esta forma para entender que Dios a nosotros nos ve valiosos. A veces nosotros no nos vemos valiosos. A veces nosotros por los pecados o por las debilidades o por el fallo a Dios creemos que somos personas que no valen, pero créanme, Dios no se equivoca. Cuando Él realmente nos dio a conocer su evangelio y hoy en día nos está enseñando su evangelio y hoy en día quiere que nosotros entendamos su evangelio y sigamos en su evangelio, es porque Él nos ve valiosos. Tanto así que Él habla de que la persona que encontró ese tesoro en el terreno va y vende todo. Que estaba hablando Él ahí. Él, como no había muerto, pues la Biblia nos enseña que con su sangre Él nos compró, nos redimió, nos compró. Entonces necesitamos comprender que Él habla de esa manera, que el reino de los cielos, el objetivo del reino de los cielos era comprarnos. Y ahora ya nos compró y ahora somos propiedad de Dios. Somos, y como al ser propiedad de Dios, somos valiosos para Él. Entonces cuando el enemigo o personas te digan, no, tú no vales, tú esto, lo otro, a veces tenemos que arraigarnos o sembrarnos en lo que Dios dice de nosotros y cómo Él nos ve a nosotros valiosos. Lógicamente también dentro de nosotros los que ya entendemos el evangelio deberíamos de vernos valiosos porque somos valiosos. Dios nos da el valor del cual Él vio en nosotros, por ello nos compró. Sucede también con el reino de los cielos, como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. En el verso 45 y 46 nos vuelve a hablar del valor que nos quiere dar. Dice que ahora la palabra de la perla de mucho valor. Realmente tenemos que entender que en esta parte el Señor nos está comparando con una perla. Que el reino de los cielos también es como un comerciante. El reino de los cielos es como un comerciante. ¿Quién es el reino de los cielos? Él, Dios y lo que representa el Espíritu Santo. Que andaba buscando perlas finas, muy detalladas, muy bonitas, muy valiosas. Y que cuando la ve, va y vende todo lo que tenía para comprarse esa perla. Lo que él está hablando igualmente es la figura cuando él está dispuesto a exponer, es todo lo que tiene. Su valor es su vida y la expone por una sola razón, por comprarnos. Ahora, nos habla y esta parte para que nosotros también entendamos lo valioso que somos. Ahora, yo estoy tratando de hablar esto, pero entendamos, mira, el valor que Dios vio en nosotros no es la capacidad de tener dinero, de tener casas, no. No es la capacidad de fingir que somos muy buenos, porque eso es hipocresía, no. Dios sabía, primero, que nosotros nos sentiríamos
como que dice, comprometidos con Él. Esa es la fineza que Dios dio. Segundo, que por carácter Él ya nos dio a nosotros el volvernos a Él. Como quien dice, estábamos con Él, venimos al mundo, como que nos fuimos de Él, y ahora que Él está acá, nos vino a traer nuevamente, o nos vino a buscar nuevamente, y regresamos con Él. Esa es la fineza que Dios buscaba. La capacidad de reconocer a nuestro Dios. También nos hablan y nos da a entender que somos capaces de tener fe, de ser realmente prósperos en el Evangelio. Esto estoy tratando de hablar porque a veces cuando pecamos o fallamos nos sentimos sin valor. Creemos que realmente no valemos. Pero al comprender que ya Dios dio su vida, dio su Hijo unigénito, ¿qué más realmente Dios ha dado el valor más grande que nadie ha dado por nosotros? Entonces necesitamos comprender eso, porque cuando nos sentamos miserables o decaídos, o que sentamos que no podemos porque pecamos, agarrémonos de ese valor que Dios vio para ya no seguir pecando y realmente seguir valorándonos como Dios nos ve. Sucede también con el reino de los cielos, como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado. Guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos, y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. En el verso 47 al 50 nos habla sobre la parábola de la red. Esta parábola de la red nos habla que es semejante al reino de los cielos. Pero realmente esta red es activada cuando se hacen campañas, cultos o obras evangelísticas. ¿Por qué? Porque es una red que es echada en el mar, y cuando se saca a la playa, todo lo que agarró, pescado bueno, pescado malo, son separados, o pescado pequeño, pescado que no sirve, digamos, o pescado que de cierta manera no es comercial, no se puede comercializar con él, sería la palabra, que no, bueno, si fuéramos pescadores, ¿va? Pero en esta forma que está hablando el Señor, está hablando simbólica o figurativamente. Lo que tenemos que entender es que el Señor, como le decía, ya sabe quiénes ya están maduros, listos para la cosecha, digamos, listos para venir al Evangelio. Pero hay unos verdes que todavía no, entonces hay que dejarlos un poquito en el mundo, ahí que el mundo los termine de apalear, a leñaciar, le digo de la manera, porque no hay otra forma que nos trate el mundo, nos trata mal, para que entendamos que necesitamos venir a Dios. Pero nos da a entender que realmente vendrá un tiempo, y nos habla ya del fin de un suceso nuevamente, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde ya será separado lo bueno y lo malo. Digamos, podríamos poner un ejemplo, digamos, hoy la red, cuando se hace la obra evangelística, agarra a todo tipo de personas. Hay gente que viene con deseos de buscar, adorar, bendecir, ayunar, hacer las cosas de Dios. Hay gente que no, hay gente que viene a ver si hay dinero, o quiere regalar algo, o qué logra agarrar, o algo ahí buscando, pero no el agradar a Dios. Pero eso sucede, ¿verdad? Eso pasa. Es por ello que a veces en las iglesias hay problemas grandes, ustedes. Y que hay gente que dice, sí, miren los cristianos pecando y haciendo esto, pero no es eso. Realmente tenemos que entender que Dios ha dejado que si queremos obedecer, obedezcamos. Si queremos pecar, pequemos. Tenemos libertad de hacer lo que bien nos parezca. Dios nos la da. Pero sepamos que un día Dios va a separar eso. Va a premiar a los que va a premiar, va a dar a los que tiene que dar, va a escoger a los que tiene que escoger, y va a desechar lamentablemente
y va a quemar y va a destruir a los que tiene que destruir. Pero eso lo decidimos nosotros, porque tenemos que entender que si estamos leyendo, tenemos que entender de qué lado queremos estar. Del lado de la cosecha buena, de los buenos peces, o del lado de los peces o la mala cosecha, peces malos que no quieren cambiar, sino que quieren seguir siendo las mismas personas que fueron al mundo, ahora dentro de la iglesia. Jesús preguntó: ¿entienden ustedes todo esto? Sí, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo: Cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. En el verso 51 y 52, nos habla de lo nuevo y lo viejo. Jesús les pregunta algo a ellos y dice: ¿entienden ustedes todo esto? Y ellos contestan: sí. Jesús les dijo: cuando un maestro de la ley instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa, ¿sí?, que de lo que tiene guardado saca cosas nuevas y cosas viejas. Como que dice, la persona que enseña, la persona que predica, de lo que realmente tenga como bueno o nuevo, bueno o viejo, lo va a sacar. Si tiene algo nuevo y algo viejo malo, lo va a sacar. Como que dice, si escuchas a alguien predicando con ira, está mal. Si escuchas a alguien predicando de manera de juzgar a los demás, está mal. Porque siempre va a sacar lo nuevo y lo viejo. ¿Qué es lo nuevo? Lo que ahora tiene, que es predicar. ¿Qué es lo viejo? Sus malas costumbres, sus malos hábitos, su mal carácter. Enojo, forma, digamos, yo puedo predicar en forma de edificación, porque es lo nuevo y lo bueno, que antes, cuando anduve en el mundo, tal vez de cierta manera deseaba lo bueno, pero no sabía cómo. Pero ahora que estoy acá, quiero predicar en edificación, haciendo lo bueno, porque me acuerdo cuando yo estaba en lo malo, que deseé muchas veces que hubiera alguien que me instruyera bien. Ahora yo quiero instruir bien. Eso es lo que Jesús está tratando de decir en esta parte. Porque si entendemos, nos vamos a dar cuenta, ¿por qué predico? ¿Por qué enseño? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Admiración de los hombres, que me señalen qué gran hombre, qué bueno, que no. Agradar a Dios, ese debería ser nuestro verdadero objetivo. Lo viejo y lo nuevo tiene que estar basado en lo bueno o en lo malo. Una vez me acuerdo que estaba en un lugar y dice un hermano: ¿a quién le va a tocar predicar? Y habíamos varios pecados ahí. Entonces dijo: ese va a sacar su machete y a puros machetados al hueso les va a dar. ¿En serio? Sí, no, si él es mi hermano, yo lo conozco. Así va. Entonces necesitamos entender cuál es la motivación, en otras palabras, que nos impulsa a predicar o a enseñar. Si lo entendemos, espero que sea lo bueno, en lo nuevo y lo viejo. Lo bueno de Dios. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente, admirada, decía: ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo: En todas partes se honra a un profeta menos en su propia tierra y en su propia casa.
y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. Ahora en el verso 53 al verso 58 encontramos a Jesús en Nazaret. ¿Se acuerdan? Después de haber venido el Señor del desierto, iba hacia otro lugar, pero se fueron hacia Nazaret. Y como el Señor creció ahí, fue reconocido como nazareno. Entonces van a la tierra donde lo vieron crecer. Entonces empieza la narración acá. Comenzó a enseñar en las sinagogas. Como que dice, llegó al lugar donde él creció. Y dice acá que al hacerlo, milagros, empieza a hacer milagros. La gente se admira y dice, ¿no es este el hijo del carpintero José? María no es su madre. Sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Y de cierta manera dicen, pero ¿de dónde ha sacado todo esto? ¿De dónde lo aprendió? Si era de aquí, ¿qué se fue? ¿Y dónde fue a traer esto? Con esto, ellos estaban dándole lugar a la duda. Y al entrar la duda al corazón, se desarrolla la incredulidad. Y entonces se resistieron a creer en él, porque lo veían como el hijo del carpintero, porque lo veían como el hijo de María. No lo veían como el hijo de Dios, que era la forma más segura de verlo. En todas estas cosas, el Señor se da cuenta y le dice que ningún profeta es honrado en su propia tierra. ¿Por qué? Porque lo vieron crecer. Esto lo ven como una persona normal. Y por ello, ella no hizo muchos milagros, no hizo solo algunos, porque la gente no tenía fe en él, no lo veían como el Hijo de Dios. Esto nos enseña. Cuando veamos a alguien, ya sea predicando, enseñando, no nos pongamos a ver, pues sí, yo sabía que robaban. Yo sabía, sí, tenemos que entender que en el mundo todos creamos un currículum mal. Todos hicimos lo malo y de cierta manera cuando venimos al Evangelio, la mayoría no nos creen. No entienden de que Dios puede cambiarnos y que Dios puede utilizarnos. Y por ello a veces la incredulidad se desarrolla porque la duda entra y lógicamente las personas ya no nos ven como nos deberían de ver. Ahora bien, nosotros tampoco busquemos formas especiales de trato. Tampoco inflemos el ego para que la gente como que nos vea como aquellos grandes siervos, aquellos que deben ser honrados, que deben ser admirados y que deben ser atendidos y que nos den agua purificada de la mejor y la mejor comida porque somos. No busquemos eso. Yo bendigo a Dios cuando la gente me da frijoles, créanme. Me encantan los frijoles. Nunca espero un buen plato. Hay gente que espera eso. Y créanme, me ha pasado que a lugares que yo voy, hasta después me atienden hasta mejor. Me dicen, no, hoy no le vamos a dar frijoles, hoy le vamos a dar esto y esto. Y hasta carnita, pero yo, ¿por qué? Es que vino un hermano y nos pedía de todo y no sé. Y usted nunca nos ha pedido nada. ¿No? Porque no busco eso. Busco el honrar a Dios, busco quedar bien con Dios. Ese es mi punto. Espero que tú también entiendas esto y puedes un día hacerlo para darle la gloria y la honra a Dios y no la gloria tuya ni tu honra tuya.